Mira, es el doble exacto de nuestro ángel fallecido, gritó Carmen Herrera mientras se ahogaba del shock al ver a un niño de 6 años cantando en el semáforo de Medellín. Su esposo Eduardo casi se desmaya cuando vio al pequeño. El parecido con su hijo fallecido era tan imposible que ambos millonarios comenzaron a temblar incontrolablemente. Lo que descubrieron después sobre este niño callejero cambió sus vidas para siempre y les enseñó que los milagros más extraordinarios llegan cuando menos los esperamos. Sí, esta historia te conmueve desde el primer momento. Dale like y síguenos para más historias que sanan el alma. El accidente había ocurrido un martes por la tarde que Carmen y Eduardo Herrera nunca podrían borrar de sus memorias. Su hijo Gabriel, de apenas 6 años, había estado jugando en el jardín de su finca en las afueras de Medellín cuando el caballo de la propiedad vecina había roto la cerca y había corrido directo hacia él. Gabriel había sido un niño extraordinario. Con su cabello rizado dorado, sus ojos azul cielo y una sonrisa que iluminaba cada habitación donde entraba, había sido la luz de sus vidas durante 6 años perfectos. Era inteligente, curioso y tenía un talento natural para la música que había asombrado a todos sus maestros. «Mami, cuando sea grande voy a cantar para que la gente se sienta feliz», le había dicho Gabriel apenas una semana antes del accidente, mientras practicaba en el pequeño piano que Carmen le había comprado. Eduardo, propietario de una de las constructoras más exitosas de Colombia, y Carmen, heredera de una fortuna familiar en el negocio del café, habían podido darle a Gabriel todas las oportunidades que el dinero podía comprar. Lecciones de música, los mejores colegios privados, viajes alrededor del mundo y, más importante que todo, amor ilimitado. El día del accidente, Gabriel había corrido hacia el caballo asustado tratando de calmarlo, como había visto hacer a los vaqueros en las películas. Pero el animal, desorientado y aterrorizado, lo había golpeado con una de sus patas traseras, enviándolo contra el muro de piedra del jardín. Para cuando los paramédicos llegaron a la finca, ya era demasiado tarde. Gabriel había muerto instantáneamente por el trauma craneal, sin dolor, según les aseguraron los médicos. Pero esa información no había consolado en nada a Carmen y Eduardo. Dios nos dio el niño más perfecto del mundo durante 6 años. Había dicho el padre Miguel durante el funeral. Y ahora necesita que su ángel cante en el coro celestial. Las palabras habían sido hermosas, pero Carmen y Eduardo no habían encontrado consuelo en ellas. Solo habían encontrado un vacío tan profundo que ni todo su dinero ni todas las condolencias del mundo podían llenar. Eso había sido hace 2 años. Desde entonces, la vida de la pareja había sido una existencia fantasmal. Su matrimonio, una vez lleno de risas y planes para el futuro, se había convertido en un silencio compartido donde ambos navegaban su dolor. Sin saber cómo consolarse mutuamente, Carmen había dejado de trabajar en los negocios familiares y pasaba sus días en terapia, psicológica o en actividades de caridad que la distrajeran de pensar en Gabriel. Eduardo se había sumergido obsesivamente en el trabajo, construyendo edificios y desarrollos residenciales como si pudiera construir una nueva vida que no incluyera el dolor constante. Su casa, una vez llena de las voces y risas de Gabriel, ahora se sentía como un mausoleo. Habían mantenido su cuarto exactamente como lo había dejado, con sus juguetes organizados en los estantes, su ropa pequeña colgando en el armario y su piano esperando que unas manitas regresaran a tocar sus teclas. ¿Crees que deberíamos tener otro hijo?, le había preguntado Carmen a Eduardo 6 meses después del funeral. ¿Cómo podríamos reemplazar a Gabriel? Se había respondido Eduardo con horror. No reemplazarlo, solo, tal vez encontrar una razón para sonreír otra vez. Pero la conversación había terminado ahí, como terminaban todas las conversaciones difíciles entre ellos, con silencio y la comprensión tácita de que algunos temas eran demasiado dolorosos para explorar. Ese día de diciembre, mientras hacían el trayecto rutinario desde su casa hasta el centro de Medellín para una cita médica de Carmen, habían quedado atrapados en el tráfico típico de la tarde. Eduardo conducía su Mercedes negro mientras Carmen miraba distraídamente por la ventana, ambos perdidos en sus propios pensamientos melancólicos. El semáforo en la intersección de la avenida El Poblado había estado en rojo durante varios minutos, y Carmen había comenzado a observar a los vendedores ambulantes que se movían entre los autos ofreciendo dulces, periódicos y pequeños artículos. Fue entonces cuando lo vio. Entre los vendedores había un niño pequeño. No podía tener más de 6 años, cantando junto a los autos detenidos. Tenía una voz dulce y clara que se elevaba por encima del ruido del tráfico, y llevaba una pequeña guitarra de juguete que claramente no funcionaba, pero que sostenía como si fuera un instrumento real. Al principio, Carmen pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada. El niño tenía exactamente el mismo cabello rizado dorado de Gabriel, la misma altura pequeña,
incluso la misma manera de inclinar la cabeza cuando cantaba. «Eduardo», murmuró Carmen, su voz apenas un susurro. «¿Qué pasa?», preguntó Eduardo distraídamente revisando su teléfono. «Mira hacia el semáforo», dijo Carmen, su voz comenzando a temblar. «Mira al niño que está cantando». Eduardo levantó la vista y siguió la dirección de la mirada de Carmen. Cuando vio al niño, su teléfono se le cayó de las manos. El parecido era imposible, sobrenatural, como si Gabriel hubiera regresado de alguna manera, pero en circunstancias completamente diferentes. El niño tenía la misma estructura facial delicada, los mismos ojos azules brillantes, incluso la misma sonrisa tímida que aparecía entre las canciones. «No puede ser», susurró Eduardo sintiéndose como si estuviera teniendo una alucinación. El niño se acercó a su auto, cantando una canción popular colombiana con una voz angelical que hizo que ambos padres sintieran como si sus corazones fueran a explotar. Cuando llegó a la ventana de Carmen, sonrió exactamente como Gabriel solía sonreír cuando quería algo especial. «¿Una monedita para comprar comida?», preguntó el niño con cortesía, sosteniendo una pequeña taza de plástico. Carmen no podía respirar. La voz, el rostro, incluso la manera educada de pedir, todo era exactamente como Gabriel. «Mira», logró decir Carmen con voz estrangulada, «es el doble exacto de nuestro ángel fallecido». Eduardo estaba temblando tanto que apenas podía mantener sus manos en el volante. «¿Cómo te llamas?», le preguntó al niño con voz ronca. «Me llamo Santiago», respondió el niño alegremente. «¿Les gustó mi canción?». «Mucho», logró decir Carmen, buscando desesperadamente en su bolsa una moneda mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Cantas muy bonito». «Mi mami me enseñó antes de irse al cielo», explicó Santiago con la naturalidad con que los niños hablan de cosas profundas. «Ahora canto para ganar dinero para comer». Las palabras golpearon a Carmen como rayos. Este niño, que se parecía extraordinariamente a Gabriel, también había perdido a su madre. También estaba solo en el mundo, sobreviviendo como podía. «¿Dónde vives?», preguntó Eduardo, luchando por mantener su voz estable. «En diferentes lugares», respondió Santiago vagamente. «A veces con mi tía, a veces con otros niños de la calle». «¿No tienes familia que te cuide?». «Mi tía a veces, pero ella tiene muchos hijos y no siempre hay comida para todos», explicó Santiago sin autocompasión, como si estuviera describiendo el clima. El semáforo cambió a verde y los autos detrás comenzaron a tocar sus bocinas impacientemente. Eduardo no se movió. «Santiago», dijo Carmen urgentemente, «¿estarás aquí mañana?». «Sí, señora». «Vengo aquí todos los días». Carmen le entregó un billete de 50,000 pesos, mucho más de lo que el niño había esperado, y Santiago se alejó corriendo hacia el siguiente auto, claramente emocionado por su buena suerte. Eduardo finalmente arrancó el auto, pero ninguno de los dos habló durante el resto del viaje. Ambos estaban procesando lo que habían visto, preguntándose si había sido real o si su dolor compartido los había hecho imaginar cosas. «¿Viste lo que yo vi?», preguntó Carmen finalmente cuando llegaron a su destino. «Vi a un niño que se parece extraordinariamente a Gabriel», respondió Eduardo cuidadosamente. «No se parece a Gabriel», corrigió Carmen. «Y es Gabriel. Es como si hubiera regresado en una forma diferente». Eduardo sabía que su esposa estaba siendo irracional, pero él había sentido exactamente lo mismo. La similitud había sido demasiado perfecta, demasiado específica para ser coincidencia. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Carmen. «No lo sé», admitió Eduardo, «pero tenemos que verlo otra vez». Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Carmen se levantó varias veces para ir al cuarto de Gabriel, sentándose en su pequeña cama y mirando las fotografías que cubrían las paredes. En cada foto Gabriel sonreía con la misma expresión que había visto en Santiago esa tarde. «¿Eres tú, mi amor?», susurró Carmen hacia las fotografías. «¿De alguna manera regresaste para enseñarnos algo?». Eduardo encontró a Carmen ahí a las 3 de la mañana, llorando silenciosamente mientras sostenía uno de los peluches favoritos de Gabriel. «Tal vez estamos perdiendo la razón», dijo Eduardo sentándose junto a ella. «¿Pero los dos al mismo tiempo?», preguntó Carmen. «Los dos vimos exactamente lo mismo». «No lo sé, pero sé que mañana tenemos que regresar». «¿Y después qué? ¿Le damos dinero al niño todos los días porque se parece a nuestro hijo?». «No lo sé», repitió Eduardo, «pero sé que no puedo fingir que no lo vimos». Al día siguiente llegaron al mismo semáforo 30 minutos antes de la hora cuando habían visto a Santiago el día anterior. Esperaron ansiosamente, cada uno preguntándose si el niño aparecería, si había sido real, si volverían a sentir esa conexión imposible. A las 4:47 p.m., Eduardo había estado mirando el reloj obsesivamente. Santiago apareció. Llevaba la misma ropa del día anterior, obviamente sin lavar, y la misma guitarra de juguete.
Pero cuando comenzó a cantar, su voz fue igual de pura y angelical que habían recordado. Esta vez, cuando Santiago se acercó a su auto, Carmen estaba preparada. Santiago le dijo, ¿te gustaría ganar más dinero cantando para nosotros en un lugar más cómodo? Santiago la miró con curiosidad. ¿Qué quiere decir, señora? ¿Te gustaría venir a nuestra casa a almorzar y cantar para nosotros? Preguntó Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo con la invitación. Santiago consideró la oferta cuidadosamente. Era un niño de la calle que había aprendido a ser cauteloso con los extraños, pero había algo en estos dos adultos que le parecía seguro. ¿Me pagarían por cantar?, preguntó prácticamente. Te pagaríamos por cantar, confirmó Carmen. Y te daríamos comida buena. ¿Cuánta comida? Toda la que puedas comer, prometió Eduardo. Santiago sonrió. Esa sonrisa idéntica a la de Gabriel que hizo que Carmen tuviera que contenerse para no llorar, y asintió. Está bien. Pero si ustedes son personas malas, grito muy fuerte y corro muy rápido. No somos personas malas, aseguró Carmen gentilmente. Solo somos personas muy tristes que necesitan escuchar música bonita. Mientras Santiago subía al asiento trasero de su Mercedes, Carmen y Eduardo se miraron con una mezcla de esperanza y terror. No sabían qué estaban haciendo. No sabían si era saludable o peligroso, pero sabían que no podían alejarse de este niño que había aparecido en sus vidas como un regalo imposible del universo. ¿Qué secretos esconde la historia de Santiago? ¿Podrá este niño extraordinario ayudar a sanar los corazones rotos de Carmen y Eduardo? Dale like si quieres descubrir cómo un encuentro mágico puede transformar 3 vidas para siempre. El viaje hacia la finca de los Herrera fue silencioso pero lleno de tensión emocional. Santiago se sentó en el asiento trasero, mirando con ojos grandes las casas cada vez más elegantes mientras se alejaban del centro de Medellín hacia las montañas donde vivían las familias adineradas. ¿Ustedes viven muy lejos?, preguntó Santiago, su vocecita cortando el silencio del auto. Un poco lejos, pero vale la pena, respondió Carmen volteando para mirarlo. Cada vez que veía su rostro, sentía como si estuviera viendo un fantasma hermoso. ¿Has estado alguna vez en las montañas? No, señora. Siempre he vivido en la ciudad. ¿Con quién vives ahora?, preguntó Eduardo gentilmente, tratando de entender la situación del niño. A veces con mi tía Marta, pero su casa es muy pequeña y tiene 5 hijos propios. Cuando no hay espacio, duermo con otros niños de la calle cerca del puente. Carmen sintió que se le partía el corazón. Este niño, que se parecía tanto a Gabriel, estaba viviendo una vida que su propio hijo nunca había tenido que imaginar. ¿Y tu tía sabe que estás aquí con nosotros?, continuó Eduardo. Le dije que unos señores me iban a pagar por cantar. Ella dijo que estaba bien mientras trajera dinero para casa. La respuesta reveló tanto sobre la situación desesperada de Santiago que Carmen tuvo que contenerse para no llorar. Un niño de 6 años siendo enviado a trabajar por adultos que deberían protegerlo. Cuando llegaron a la finca, Santiago se quedó boquiabierto. La propiedad era extensa, con jardines cuidadosamente mantenidos, una casa principal de 2 pisos estilo colonial y una vista panorámica del Valle de Medellín que se extendía abajo como un mar de luces. ¿Toda esta casa es de ustedes?, y preguntó Santiago con asombro. Sí, respondió Eduardo simplemente, dándose cuenta por primera vez de lo excesiva que podía parecer su riqueza para alguien que dormía bajo puentes. ¿Y viven aquí solos? La pregunta tocó la herida más profunda de Carmen y Eduardo. Sí, dijo Carmen suavemente. Solo nosotros 2. Santiago asintió con la sabiduría prematura de un niño que había visto demasiado mundo. Debe ser muy solitario en una casa tan grande. Sus palabras fueron como una flecha directa al corazón de ambos padres. Desde la muerte de Gabriel, la finca se había sentido exactamente así, solitaria, vacía, demasiado grande para 2 personas que apenas sabían cómo consolarse mutuamente. Carmen llevó a Santiago primero a la cocina, donde le preparó un vaso de leche con chocolate caliente y le sirvió galletas caseras que la empleada doméstica había hecho esa mañana. ¿Esto es para mí?, preguntó Santiago mirando el plato lleno de galletas como si fuera un tesoro. Todo para ti, confirmó Carmen, observando fascinada cómo el niño comía con apetito pero también con buenos modales. Alguien le había enseñado a masticar con la boca cerrada, a usar servilleta, a decir gracias. ¿Quién te enseñó a comportarte tan bien en la mesa?, preguntó Carmen. Mi mami, antes de enfermarse, respondió Santiago entre bocados. Ella decía que un caballero siempre debe comer como si estuviera cenando con la reina. Tu mami tenía razón, dijo Eduardo, sintiendo una mezcla de admiración y dolor por esta madre que había criado tan bien a su hijo antes de morir. ¿Puedo preguntarte qué le pasó a tu mami?, preguntó Carmen gentilmente. Santiago se puso serio por un momento. Se enfermó del pecho. Los doctores dijeron que necesitaba medicinas muy caras, pero nosotros no teníamos dinero.
Se puso cada vez más enferma hasta que se fue al cielo. ¿Y tu papá? No lo conocí. Mami decía que se fue antes de que yo naciera. Carmen y Eduardo se miraron por encima de la cabeza de Santiago. Este niño había perdido a su madre por algo tan simple como falta de dinero para medicamentos, algo que ellos habrían podido pagar sin siquiera notarlo en su cuenta bancaria. ¿Cuánto tiempo hace que murió tu mami?, preguntó Eduardo. Como 1 año, respondió Santiago. Al principio fue muy difícil, pero mi tía Marta me dijo que tenía que ser fuerte y encontrar maneras de ayudar. ¿Por eso cantas en la calle? Sí. Mami me enseñó muchas canciones y la gente me da dinero cuando las canto. Es mejor que pedir limosna. Después del almuerzo, Carmen llevó a Santiago al jardín, deliberadamente evitando el área donde había ocurrido el accidente de Gabriel. Le mostró las flores, la pequeña cascada artificial y finalmente lo llevó al gazebo donde había un piano de cola blanco que habían comprado para Gabriel. ¿Sabes tocar piano?, y preguntó Carmen. Un poquito, admitió Santiago tímidamente. Mami me enseñó algunas notas antes de enfermarse. ¿Te gustaría intentar? Santiago se acercó al piano con reverencia, como si estuviera en una iglesia. Tocó algunas teclas suavemente y después comenzó a tocar una melodía simple pero hermosa, que Carmen reconoció como Estrellita. ¿Dónde estás? Pero lo que realmente conmocionó a Carmen fue la voz de Santiago cuando comenzó a cantar. Era exactamente la misma tonalidad y pureza que había tenido Gabriel, pero con una calidad emocional que solo viene de haber experimentado pérdida real. Eduardo había salido al jardín para escuchar y se quedó paralizado cuando vio a Santiago sentado en el mismo banco donde Gabriel había pasado tantas horas practicando. El parecido físico era extraordinario, pero más impactante era el talento musical casi idéntico. Canta muy bonito, le dijo Carmen cuando Santiago terminó la canción. Mami decía que tenía la voz de un ángel, respondió Santiago con una sonrisa triste. Decía que cuando cantaba ella podía olvidarse de sus dolores. ¿Te gustaría aprender más canciones?, preguntó Eduardo impulsivamente. ¿Me enseñarían? Podríamos contratar a alguien para que te enseñe, dijo Carmen, ya formando planes en su mente. Si quisieras venir más seguido. Santiago consideró esto cuidadosamente. ¿Pero tendría que dejar de cantar en la calle? Porque necesito el dinero para ayudar a mi tía. ¿Qué tal si te pagáramos por venir aquí a cantar para nosotros?, sugirió Eduardo. Podrías ganar más dinero que en la calle y estarías más seguro. ¿Cuánto dinero? Carmen y Eduardo se miraron, dándose cuenta de que no habían pensado en los aspectos prácticos de lo que estaban proponiendo. ¿Qué te parece si te damos 100,000 pesos cada vez que vengas a cantar para nosotros?, ofreció Carmen. Los ojos de Santiago se agrandaron. Era más dinero del que ganaba en una semana completa en las calles. ¿De verdad me darían tanto dinero solo por cantar? De verdad, confirmó Eduardo. Y también te daríamos comida como hoy. Santiago asintió entusiasmadamente. ¿Puedo venir mañana? Esa noche, después de que Eduardo llevara a Santiago de vuelta a la casa de su tía en el barrio, Carmen y Eduardo se sentaron en su sala silenciosa tratando de procesar lo que había pasado. ¿Qué estamos haciendo?, preguntó Carmen finalmente. No lo sé, admitió Eduardo, pero es la primera vez en 2 años que te veo sonreír genuinamente. ¿Pero es saludable contratar a un niño para que cante para nosotros porque se parece a Gabriel? Eduardo había estado haciéndose la misma pregunta. Tal vez no, dijo honestamente, pero también es la primera vez en 2 años que siento algo además de dolor. ¿Crees que estamos usando a Santiago? ¿O crees que lo estamos ayudando? Era una pregunta válida. Santiago claramente necesitaba dinero, comida y estabilidad. Y ellos necesitaban algo. Propósito, conexión, una razón para sentir esperanza otra vez. ¿Qué vamos a decirle a la gente cuando pregunten por qué de repente tenemos un niño viniendo a casa todos los días? Que estamos ayudando a un niño talentoso, dijo Eduardo, que le estamos dando lecciones de música. Pero ¿qué pasa si nos encariñamos demasiado? ¿Qué pasa si comenzamos a verlo como un reemplazo para Gabriel? No lo sé, repitió Eduardo, pero sé que por primera vez en años tengo algo que esperar con ansias. Durante los siguientes días, Santiago regresó religiosamente a la finca. Cada tarde Carmen lo recogía en el mismo semáforo y lo llevaba a casa, donde pasaba horas cantando en el piano de Gabriel, comiendo comidas preparadas con amor, y gradualmente contándoles más sobre su vida. Aprendieron que Santiago había estado cuidando a su madre enferma durante meses antes de que muriera, administrándole medicamentos y consolándola cuando tenía dolor. Aprendieron que había intentado ir a la escuela después de la muerte de su madre, pero que su tía no podía pagar los uniformes y útiles necesarios. Aprendieron que había otros niños de la calle que lo protegían cuando dormía en lugares peligrosos. ¿No tienes miedo cuando duermes afuera?, le preguntó Carmen una tarde. A veces, admitió Santiago.
pero mi mami me dijo que cuando tuviera miedo cantara nuestras canciones favoritas. Ella dijo que su voz estaría siempre conmigo en las canciones. Era la misma filosofía que Carmen había estado tratando de aplicar con los recuerdos de Gabriel, pero Santiago la vivía con una fe que ella envidiaba. Después de una semana, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Santiago le dijo mientras él practicaba una nueva canción en el piano: ¿cómo te sentirías sobre quedarte aquí con nosotros? No solo por las tardes, sino para vivir aquí. Santiago dejó de tocar y la miró con sorpresa. ¿Vivir aquí? ¿Como en una familia? Sí, dijo Carmen, su corazón latiendo rápidamente. Como en una familia. ¿Pero qué pasa con mi tía Marta? Podríamos seguir ayudándola con dinero, pero tú vivirías aquí con nosotros. Santiago consideró esta propuesta cuidadosamente. ¿Y podrías seguir cantando? Podrías cantar todo lo que quisieras. Tendríamos maestros que te enseñarían más canciones, más instrumentos. ¿Y tendría mi propia habitación? Tu propia habitación, tu propia cama, toda la comida que quisieras. Santiago se bajó del banco del piano y se acercó a Carmen. ¿Ustedes serían como mis papás nuevos? La pregunta golpeó a Carmen con una fuerza que no había anticipado. ¿Te gustaría que fuéramos como tus papás nuevos? Sí, dijo Santiago simplemente. ¿Pero ustedes estarían contentos conmigo? ¿O siempre estarían tristes por su hijo que se murió? Era una pregunta tan madura y perceptiva que Carmen se quedó sin palabras por un momento. Santiago dijo finalmente: nunca vamos a dejar de extrañar a Gabriel, pero eso no significa que no podemos amarte a ti también. ¿Puedo pensarlo? Por supuesto que puedes pensarlo. Esa noche Santiago le pidió a Carmen que lo llevara a hablar con su tía Marta antes de tomar la decisión. Santiago está a punto de tomar la decisión más importante de su joven vida. ¿Aceptará convertirse en parte de esta familia rota que busca sanación? ¿Podrán Carmen y Eduardo amar a Santiago por quien es y no por a quien se parece? Síguenos para descubrir cómo tres corazones solitarios encuentran una manera de sanarse juntos. El barrio donde vivía la tía Marta era un contraste brutal con las montañas verdes donde habitaban Carmen y Eduardo. Las casas eran pequeñas construcciones de ladrillo y cemento apiñadas unas contra otras, con techos de zinc que amplificaban el calor durante el día y dejaban escapar el frío durante las noches. El aire olía a fritanga, humo de motocicletas y la vida intensa de familias que vivían muy cerca unas de otras. Carmen había insistido en acompañar a Santiago para conocer a su tía, tanto por curiosidad como por responsabilidad. Eduardo había decidido quedarse en el auto, reconociendo que su presencia podría intimidar o crear una dinámica incómoda. ¿Ese edificio amarillo es donde vives?, preguntó Carmen mientras caminaban por la calle angosta. Sí, en el segundo piso, respondió Santiago, señalando hacia una ventana donde se escuchaba música vallenata y voces de niños jugando. Mi tía tiene 5 hijos, y a veces otros primos se quedan también. Cuando subieron las escaleras estrechas que llevaban al apartamento, Carmen pudo escuchar el ruido de una familia numerosa. Televisión alta, niños discutiendo y una mujer adulta gritando instrucciones. Santiago tocó la puerta con un patrón específico que claramente era su código familiar. Santiago, gritó una voz femenina desde adentro. ¿Trajiste dinero? Sí, tía Marta, respondió Santiago. Y traje a la señora que te conté. La puerta se abrió para revelar a una mujer de unos 35 años, claramente agotada por las responsabilidades de criar múltiples niños con recursos limitados. Marta tenía los mismos ojos azules que Santiago, pero estaban rodeados de líneas de estrés y cansancio. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo desprolija y vestía ropa de casa que había visto mejores días. Usted debe ser la señora rica que le está dando trabajo a Santiago, dijo Marta directamente sin pretensiones de cortesía social. Soy Carmen Herrera, se presentó Carmen extendiendo su mano. Santiago me ha contado mucho sobre usted. Marta la invitó a entrar, pero Carmen inmediatamente entendió por qué Santiago a veces dormía en la calle. El apartamento de 2 habitaciones albergaba a 8 personas. Había colchones en el suelo de la sala, ropa colgada de cuerdas que cruzaban de pared a pared, y el pequeño televisor compitiendo con las voces de los niños que jugaban en el espacio limitado. Disculpe el desorden, dijo Marta moviendo algunos juguetes para hacer espacio en el único sofá disponible. Con tantos niños es difícil mantener todo ordenado. No se preocupe, respondió Carmen, impresionada por la dignidad que Marta mantenía a pesar de las circunstancias difíciles. Su hogar se siente muy lleno de amor. Era verdad. A pesar del hacinamiento y la pobreza evidente, Carmen podía ver que los niños estaban limpios, que había comida cocinándose en la estufa pequeña, y que Marta había hecho todo lo posible para crear un ambiente familiar con recursos limitados. Santiago me dice que ustedes le quieren dar trabajo más permanente, comenzó Marta yendo directamente al punto. Sí, respondió Carmen,
Mi esposo y yo hemos quedado muy impresionados con el talento musical de Santiago. Nos gustaría ofrecerle oportunidades de educación musical que no podría conseguir de otra manera. ¿Qué tipo de oportunidades? Carmen respiró profundo, preparándose para la conversación más difícil. Nos gustaría que Santiago viviera con nosotros. Tendría su propia habitación, educación privada, lecciones de música con maestros profesionales y todas las comodidades que podamos proporcionarle. Marta se quedó callada por un momento largo, estudiando el rostro de Carmen. ¿Y qué obtienen ustedes de este arreglo? Era una pregunta inteligente que merecía una respuesta honesta. Perdimos a nuestro hijo hace 2 años, explicó Carmen cuidadosamente. Santiago tiene un parecido extraordinario con él y también comparte su talento musical. Al principio, estar con Santiago nos ayudó a procesar nuestro dolor, pero ahora hemos llegado a amarlo por quien es él mismo. ¿Pero pueden separar eso? ¿Pueden amar a Santiago sin ver constantemente a su hijo muerto? Era la misma pregunta que Santiago había hecho, y Carmen se dio cuenta de que esta familia había discutido la situación más profundamente de lo que había anticipado. Esa es una pregunta justa, admitió Carmen. Al principio probablemente no, pero estamos recibiendo ayuda profesional para asegurarnos de que podamos amar a Santiago por quien es, no por a quien nos recuerda. Marta asintió. ¿Y qué pasa si en 6 meses ustedes deciden que esto fue un error? ¿Qué pasa con Santiago entonces? Entonces nos aseguraremos de que tenga oportunidades educativas y recursos para tener éxito independientemente de nosotros, prometió Carmen. Nunca lo dejaríamos en peor situación de la que está ahora. ¿Y qué hay de nuestra familia? Santiago es todo lo que me queda de mi hermana. Carmen sintió el dolor genuino en la voz de Marta. Querríamos que Santiago mantuviera contacto con usted siempre. Usted es su familia de sangre, y eso nunca cambiaría. Uno de los hijos de Marta, un niño de unos 8 años, se acercó tímidamente al sofá. «Mami, ¿Santiago se va a ir a vivir con los ricos?» «No lo sabemos todavía, Carlitos», respondió Marta acariciando el cabello de su hijo. «Estamos hablando sobre qué sería mejor para él». Santiago, que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. «Tía Marta, ¿tú qué piensas que debería hacer?» Marta miró a su sobrino con una mezcla de amor y dolor. «Santiago, mi amor, yo quiero lo mejor para ti. Aquí tienes familia que te ama, pero no puedo darte las oportunidades que esta señora te puede dar». «¿Pero tú estarías triste si me voy?» «Estaría muy triste», admitió Marta honestamente. «Pero también estaría feliz sabiendo que tienes la oportunidad de usar tu talento y tener una vida mejor». Carmen vio la lucha emocional en el rostro de Marta y tomó una decisión. «Marta», dijo, «¿qué le parecería si empezáramos gradualmente? Santiago podría pasar algunas noches con nosotros y otras aquí, hasta que todos nos sintamos cómodos con la transición. ¿Y ustedes me seguirían ayudando económicamente?» «Por supuesto. Y si Santiago decide eventualmente vivir con nosotros permanentemente, estableceríamos un fondo mensual para ayudar con los gastos de su familia». Marta se quedó pensativa. «¿Puedo hablar con Santiago a solas por un momento?» Carmen asintió y salió al pequeño balcón del apartamento, donde pudo observar la vida del barrio. Niños jugando fútbol en la calle, vendedores ambulantes gritando sus productos y familias compartiendo comidas en sus puertas. Desde adentro pudo escuchar fragmentos de la conversación entre Marta y Santiago. «¿Tú quieres irte con ellos, mi amor?» «No quiero irme de ti, tía Marta, pero me gusta cantar en su piano. Y me gusta que no tengo que buscar comida todos los días. ¿Pero te sientes seguro con ellos?» «Sí. Son tristes porque perdieron a su hijo, pero son buenos conmigo». «¿Y no tienes miedo de que te traten como si fueras ese hijo muerto?» «Al principio sí pensé eso, pero ahora creo que me ven como Santiago. La señora Carmen siempre me pregunta qué me gusta a mí, no qué le gustaba a Gabriel». Cuando Carmen regresó al apartamento, Marta había tomado su decisión. «Está bien», dijo, con lágrimas en los ojos, pero determinación en su voz. «Pero con condiciones». «¿Cuáles?» «Primera, Santiago viene a visitarnos cada fin de semana. Segunda, si alguna vez se siente incómodo o quiere regresar, viene inmediatamente sin preguntas. Tercera, ustedes nos mantienen informados sobre su educación y bienestar». «Todas esas condiciones nos parecen perfectas», acordó Carmen. «¿Y cuarta?», agregó Santiago con una sonrisa traviesa. «¿Cuarta?», preguntó Marta confundida. «¿Puedo traer a mis primos a conocer la casa grande a veces?». Todos se rieron, y por primera vez desde que había comenzado la conversación, el ambiente se sintió esperanzador en lugar de tenso. Esa noche, Santiago empacó sus pocas pertenencias en una pequeña maleta que Marta había conseguido. 3 cambios de ropa, un osito de peluche que había sido de su madre, y un cuaderno donde escribía las letras de las canciones que iba aprendiendo. «¿Estás nervioso?».
Le preguntó Carmen mientras caminaban de vuelta al auto. Un poco, admitió Santiago, pero también emocionado. Durante el viaje hacia la finca, Santiago hizo muchas preguntas sobre cómo sería su nueva vida. ¿Tendré trabajo que hacer como ayudar con la limpieza? Tendrás la responsabilidad de mantener tu cuarto ordenado y de practicar piano, explicó Eduardo. Pero tu trabajo principal será ser un niño y aprender. ¿Y podré seguir cantando en la calle a veces? Carmen y Eduardo se miraron. ¿Por qué querrías hacer eso? Porque me gusta cantar para la gente que está triste o cansada. En la calle hay mucha gente así. La respuesta reveló algo hermoso sobre el carácter de Santiago. Tenía una comprensión natural de que su talento podía ser un regalo para otros, no solo una manera de ganar dinero. Tal vez podamos encontrar otras maneras para que uses tu talento para ayudar a la gente, sugirió Eduardo. Cuando llegaron a la finca, Carmen llevó a Santiago al cuarto que habían preparado para él. No era el cuarto de Gabriel. Habían decidido que eso sería demasiado complicado emocionalmente, sino el cuarto de huéspedes principal, que habían redecorado específicamente para un niño. ¿Todo esto es para mí?, preguntó Santiago mirando la cama individual con sábanas nuevas, el escritorio pequeño y la estantería llena de libros apropiados para su edad. Todo tuyo, confirmó Carmen. ¿Te gusta? Santiago recorrió el cuarto tocando gentilmente cada objeto como si no pudiera creer que era real. Es el cuarto más bonito que he visto en mi vida, dijo finalmente. ¿Pero puedo poner la foto de mi mami en la mesita? Por supuesto, dijo Carmen, sintiendo lágrimas en sus ojos por la manera como Santiago honraba la memoria de su madre. Esa primera noche, mientras Santiago dormía en su nueva cama, Carmen y Eduardo se sentaron en su sala procesando la magnitud de lo que habían hecho. ¿Crees que estamos preparados para esto?, preguntó Carmen. No, respondió Eduardo honestamente. Pero creo que Santiago nos va a enseñar cómo estar preparados. ¿Y si no podemos amarlo como merece? ¿Y si siempre vemos a Gabriel cuando lo miramos? Entonces trabajamos más duro en terapia, dijo Eduardo. Pero Carmen, cuando lo vi empacando sus cosas esta noche, cuando vi lo cuidadoso que fue con la foto de su madre, supe que no estamos solo ayudando a Santiago. Él también nos está ayudando a nosotros. A las 2 a.m. escucharon pasos pequeños en el pasillo. Santiago apareció en la puerta de su habitación cargando su osito de peluche. ¿Puedo dormir en el sofá de la sala?, preguntó tímidamente. El cuarto es muy silencioso y extraño, mi tía. Carmen y Eduardo intercambiaron una mirada comprensiva. ¿Qué tal si dormimos todos en la sala esta noche?, sugirió Carmen. Como una pijamada. Esa noche, 3 personas que habían perdido familia se quedaron dormidas en la sala, cada uno encontrando consuelo en no estar solo mientras navegaban este nuevo capítulo de sus vidas. Santiago ha comenzado su nueva vida con Carmen y Eduardo, pero ¿podrán realmente convertirse en familia? ¿Qué desafíos se enfrentarán mientras aprenden a amarse sin las sombras del pasado? Síguenos para descubrir cómo 3 corazones heridos encuentran una manera de sanar juntos. Las primeras 2 semanas en la finca transcurrieron como un periodo de adaptación delicado para todos. Santiago había desarrollado una rutina que incluía despertar temprano para practicar piano antes del desayuno, clases particulares con una maestra que Carmen había contratado, y tardes dedicadas a explorar los extensos jardines de la propiedad. Buenos días, familia, había comenzado a decir Santiago cada mañana cuando bajaba a desayunar. Una costumbre que hacía que Carmen sintiera una mezcla de alegría y dolor cada vez que lo escuchaba. Eduardo había notado que Santiago tenía pesadillas ocasionales donde gritaba el nombre de su madre, pero que también había comenzado a reír genuinamente durante el día, algo que no había hecho en sus primeros encuentros en el semáforo. ¿Cómo te sientes con todo esto?, le había preguntado Carmen a Santiago una tarde mientras él organizaba sus nuevos libros de música en su estantería. Me siento como si estuviera viviendo en un sueño bonito, había respondido Santiago honestamente. Pero a veces tengo miedo de despertar y estar otra vez en la calle. Nunca vas a estar en la calle otra vez, le había prometido Carmen, pero Santiago había desarrollado la sabiduría de un niño que había perdido demasiado para creer completamente en las promesas de los adultos. La primera crisis real llegó cuando Carmen decidió que era hora de inscribir a Santiago en el mismo colegio privado donde Gabriel había estudiado. El Colegio San Patricio era una institución prestigiosa donde las familias más adineradas de Medellín enviaban a sus hijos y donde la cuota mensual equivalía a lo que muchas familias ganaban en un año. ¿Estás segura de que esto es una buena idea?, le había preguntado Eduardo mientras conducían hacia el colegio para la reunión con la directora. Ese lugar está lleno de niños que han crecido en un mundo completamente diferente al de Santiago. Gabriel amaba ese colegio, había respondido Carmen, y Santiago merece la mejor educación posible.
Pero Eduardo había percibido algo más en la insistencia de Carmen. Inscribir a Santiago en el colegio de Gabriel era otra manera de revivir la experiencia que habían perdido con su hijo biológico. La directora, hermana Clara, había recibido a Santiago con curiosidad profesional y algo de preocupación. Era una mujer mayor que había dedicado 40 años a la educación y que podía identificar inmediatamente cuando un niño no encajaba en el perfil típico de sus estudiantes. Santiago es un niño excepcional, había explicado Carmen durante la entrevista mientras Santiago esperaba en el pasillo. Ha tenido un trasfondo difícil, pero tiene un talento musical extraordinario y una inteligencia natural que queremos desarrollar. ¿Cuál ha sido su experiencia educativa previa?, había preguntado la hermana Clara, revisando la solicitud casi vacía que Carmen había llenado. Ha tenido educación informal, había admitido Carmen cuidadosamente, pero está ansioso por aprender. Lo que Carmen no había anticipado era la reacción de los otros padres cuando Santiago comenzó a asistir a clases. El primer día, durante el recreo, Santiago había compartido su almuerzo con un niño nuevo que había olvidado el suyo. Un gesto de generosidad que había aprendido durante sus días en la calle, cuando los niños vulnerables se cuidaban mutuamente. ¿Por qué le diste tu comida a ese niño?, le había preguntado Alejandro Ruiz, hijo de una familia prominente de banqueros, con la crueldad casual que a veces caracteriza a los niños privilegiados. Porque tenía hambre, había respondido Santiago simplemente. ¿Pero no sabes que eso es raro? Aquí cada uno come su propia comida. Santiago no había sabido qué responder. En su mundo anterior, compartir comida era supervivencia básica. En este nuevo mundo, aparentemente era una violación de normas sociales no escritas. Las diferencias se hicieron más evidentes durante la primera semana. Mientras otros niños hablaban de sus vacaciones en Europa o sus nuevos videojuegos, Santiago escuchaba con fascinación, pero sin poder contribuir a las conversaciones. Sus referencias eran completamente diferentes. Conocía las calles de Medellín, sabía cómo conseguir comida cuando no tenías dinero, podía identificar qué adultos eran seguros y cuáles peligrosos. ¿Tu papá también es constructor como el papá de Gabriel Herrera?, le había preguntado una niña durante el almuerzo. Santiago había sentido una punzada de confusión. Nadie le había explicado exactamente cómo debía describir su relación con Carmen y Eduardo. Eduardo no es mi papá, había respondido honestamente. Mis papás murieron. Eduardo y Carmen me cuidan ahora. La información había circulado rápidamente entre los niños, y para el final del día, Santiago se había convertido en el objeto de curiosidad y susurros. ¿Es verdad que antes vivías en la calle?, le había preguntado otro niño con la fascinación morbosa que los niños a veces tienen por las tragedias ajenas. A veces, había admitido Santiago. ¿Y dormías afuera? A veces. ¿Y pedías dinero? Cantaba para ganar dinero. La conversación había llegado a oídos de algunos padres, quienes inmediatamente habían comenzado a hacer preguntas. ¿Quién era exactamente este niño? ¿Por qué los Herrera, una familia respetada, había adoptado a un niño de la calle? ¿Era seguro que sus hijos interactuaran con alguien de ese trasfondo? Carmen había recibido la primera llamada telefónica de preocupación 3 días después de que Santiago comenzara las clases. Carmen, querida, había dicho Beatriz Morales, madre de uno de los compañeros de clase de Santiago. Espero que no te moleste que te llame, pero algunas madres estamos un poco preocupadas. ¿Preocupadas por qué?, había preguntado Carmen, aunque ya intuía la dirección de la conversación. Bueno, entendemos que quieras ayudar a un niño necesitado. Es muy noble de tu parte. Pero el pequeño Santiago viene de un ambiente muy diferente, y no estamos seguras de que sea apropiado para nuestros hijos estar expuestos a ciertas realidades. Carmen había sentido una furia que no había experimentado desde la muerte de Gabriel. ¿Qué tipo de realidades? Bueno, vida en la calle, pobreza extrema, falta de educación previa. Son cosas muy traumáticas que podrían afectar emocionalmente a nuestros niños. Santiago es un niño de 6 años que ha demostrado más fortaleza y bondad que muchos adultos que conozco, había respondido Carmen con voz controlada pero firme. Si ustedes creen que la exposición a la realidad del mundo va a dañar a sus hijos, tal vez el problema no es Santiago. No malinterpretes mis palabras, Carmen. Solo estamos preocupadas por el bienestar de todos los niños. El bienestar de todos los niños incluye enseñarles compasión y aceptación. Había terminado Carmen antes de colgar el teléfono. Noche, durante la cena, Santiago había estado más callado de lo usual. ¿Cómo estuvo tu día en el colegio?, le había preguntado Eduardo. Bien, había respondido Santiago, pero sin su entusiasmo habitual. Solo bien, había insistido Carmen, percibiendo que algo estaba mal. Santiago había jugado con su comida por un momento antes de hablar. Los otros niños me preguntan muchas cosas sobre mi vida de antes. ¿Qué tipo de cosas?
sobre dormir en la calle, sobre no tener comida, sobre mi mami. Y cuando les cuento, me miran como si fuera diferente. Carmen y Eduardo se habían mirado, por encima de la mesa, entendiendo inmediatamente el problema. Santiago, había dicho Eduardo gentilmente, tú eres diferente. Has vivido experiencias que otros niños no han tenido. Pero ser diferente no es malo. ¿Pero por qué me miran como si fuera raro? Porque nunca han conocido a alguien como tú, había explicado Carmen. Nunca han conocido a alguien tan valiente y fuerte. ¿Pero quieren que sea como ellos? Era una pregunta profunda que tocaba el corazón del dilema que todos estaban enfrentando. No queremos que cambies quién eres, había dicho Carmen firmemente. Queremos que tengas oportunidades para ser la mejor versión de quien ya eres. Pero Santiago había desarrollado la intuición de percibir cuando los adultos estaban luchando con sus propias inseguridades. ¿Ustedes quieren que sea como Gabriel? La pregunta había caído sobre la mesa como una bomba emocional. Carmen había sentido como si no pudiera respirar. Santiago, había comenzado Eduardo cuidadosamente. Gabriel era nuestro hijo y siempre lo amaremos. Pero tú eres Santiago y te amamos por ser exactamente quien eres. Pero no se ponen tristes cuando me ven porque les recuerdo que él se murió. Carmen había comenzado a llorar silenciosamente. A veces sí nos ponemos tristes, había admitido honestamente, pero no porque no te queramos. Nos ponemos tristes porque extrañamos a Gabriel, no porque no queramos a Santiago. ¿Puedo preguntarles algo? Cualquier cosa. Si Gabriel no hubiera muerto, ¿ustedes me habrían llevado a vivir aquí de todas maneras? Era una pregunta imposible de responder honestamente sin herir los sentimientos de Santiago. No lo sabemos, había respondido Eduardo después de un momento largo. Pero sí sabemos que ahora que te conocemos no podemos imaginar nuestras vidas sin ti. La respuesta había satisfecho parcialmente a Santiago, pero también había plantado una semilla de inseguridad que comenzaría a crecer en los días siguientes. Al día siguiente, durante el recreo, Santiago había tenido su primer enfrentamiento real con las diferencias de clase. Un grupo de niños había comenzado a burlarse de él cuando intentó unirse a un juego de fútbol. ¿Sabes siquiera las reglas?, le había preguntado Alejandro Ruiz. ¿O solo sabes las reglas de la calle? Sé jugar fútbol, había respondido Santiago tranquilamente. ¿Pero tienes buenos zapatos? El fútbol aquí no es como patear una lata en la calle. Algunos niños se habían reído, y Santiago había sentido una humillación que no había experimentado ni siquiera durante sus días más difíciles en la calle. En la calle, todos eran iguales en su vulnerabilidad. Aquí, su trasfondo se había convertido en un motivo de burla. No importa, había dicho Santiago alejándose del grupo. Pero sí importaba. Esa tarde, cuando Carmen fue a recogerlo, Santiago había estado inusualmente silencioso durante todo el viaje a casa. ¿Quieres contarme qué pasó hoy?, había preguntado Carmen cuando llegaron a la finca. Los niños del colegio no son como yo, había dicho Santiago simplemente. ¿Eso te molesta? No lo sé. En la calle, todos éramos diferentes pero iguales. Aquí, todos son iguales pero yo soy diferente. Carmen había entendido exactamente lo que Santiago quería decir y se había dado cuenta de que tal vez había cometido un error al inscribirlo en el colegio de Gabriel sin considerar completamente las implicaciones sociales. Esa noche, después de que Santiago se durmiera, Carmen y Eduardo habían tenido su primera discusión seria sobre su nueva situación familiar. Tal vez deberíamos considerar un colegio diferente, había sugerido Eduardo. ¿Por qué? Porque algunos niños mimados no saben cómo tratar a alguien que ha tenido experiencias reales. Porque Santiago está claramente incómodo y forzarlo a adaptarse a un ambiente hostil no es justo para él. ¿Pero no es eso rendirse? ¿No es eso enseñarle que cuando las cosas se ponen difíciles, simplemente huimos? ¿O tal vez es enseñarle que reconocemos cuando algo no está funcionando y tenemos la sabiduría de buscar alternativas? Carmen había sabido que Eduardo tenía razón, pero también había sentido como si cambiar a Santiago de colegio fuera admitir que no podían darle la misma vida que habrían dado a Gabriel. ¿Qué vamos a hacer?, había preguntado finalmente. Vamos a preguntarle a Santiago qué quiere hacer, había respondido Eduardo. Es su vida y él tiene derecho a tener voz en las decisiones que lo afectan. Al día siguiente, durante el desayuno, habían tenido la conversación. Santiago, había comenzado Carmen. Hemos notado que no estás completamente feliz en el colegio. No es que no esté feliz, había respondido Santiago cuidadosamente. Es que es muy diferente de lo que estaba acostumbrado. ¿Te gustaría intentar un colegio diferente?, había preguntado Eduardo. Santiago había considerado la pregunta seriamente. Pero eso significaría que no soy lo suficientemente bueno para el colegio elegante.
Significaría que queremos encontrar el lugar donde puedas ser feliz siendo exactamente quien eres, había explicado Carmen. ¿Y ustedes no estarían decepcionados? Solo estaremos decepcionados si no eres feliz, había asegurado Eduardo. Santiago había sonreído por primera vez en varios días. ¿Podríamos buscar un colegio donde haya niños que también han tenido vidas difíciles? Podemos buscar un colegio donde los niños aprendan a valorar las diferencias en lugar de burlarse de ellas, había prometido Carmen. Esa tarde, Carmen había llamado a la hermana Clara para explicar que Santiago no regresaría al colegio San Patricio. Es una lástima, había dicho la directora. Santiago es claramente un niño inteligente y talentoso, pero necesita un ambiente donde esas cualidades sean valoradas por encima de su trasfondo socioeconómico, había respondido Carmen. Entiendo completamente. He visto esta situación antes. A veces el mejor colegio no es necesariamente el más prestigioso. Durante la búsqueda de un nuevo colegio, algo hermoso había comenzado a pasar. Santiago había comenzado a expresar sus propias opiniones sobre lo que quería en su educación. Me gusta aprender música, pero también quiero aprender sobre cómo ayudar a otros niños que están en situaciones difíciles, había dicho durante una de sus conversaciones sobre colegios. ¿Por qué te interesa eso? Y había preguntado Eduardo. Porque sé cómo se siente no tener familia o comida. Si aprendo más, tal vez pueda ayudar a otros niños a no sentirse tan solos. Carmen había sentido que su corazón se expandía cuando había escuchado esas palabras. Santiago no solo estaba procesando su propio trauma de manera saludable, sino que estaba desarrollando una comprensión de cómo usar sus experiencias para crear compasión hacia otros. Encontraron el Colegio Esperanza, una institución que específicamente trabajaba con niños de trasfondos diversos y que tenía un programa robusto de artes y servicio comunitario. Cuando fueron a visitarlo, Santiago inmediatamente se sintió más cómodo. Aquí se siente diferente, había dicho después del tour. Se siente como un lugar donde puedo ser yo mismo. El primer día en el nuevo colegio, Santiago había regresado a casa con una sonrisa genuina. ¿Cómo estuvo?, había preguntado Carmen ansiosamente. Conocí a una niña que se llama Sofía, que también perdió a su mamá, había reportado Santiago. Y a un niño que se llama Carlos, que vivió con sus abuelos porque sus papás no podían cuidarlo. Y todos saben cosas diferentes pero interesantes. ¿Te sentiste cómodo? Me sentí como si perteneciera ahí. Esa noche, mientras Santiago practicaba piano, ahora con genuina alegría en lugar de obligación, Carmen y Eduardo se habían dado cuenta de que habían aprendido una lección importante sobre la paternidad adoptiva. No se trataba de darle la vida que habríamos dado a Gabriel, había reflexionado Carmen. Se trataba de darle la vida que Santiago necesitaba. Y tal vez esa es una vida mejor de la que habríamos podido imaginar, había agregado Eduardo. Pero justo cuando parecía que habían resuelto el desafío más grande, Santiago había hecho una pregunta que cambiaría todo otra vez. ¿Puedo preguntarles algo importante? Por supuesto. ¿Qué pasaría si apareciera alguien de mi familia que pensé que estaba muerto? ¿Como mi papá? Carmen y Eduardo se habían quedado helados. Era una posibilidad que nunca habían considerado y una que podría destruir la frágil familia que habían comenzado a construir. Santiago está comenzando a encontrar su lugar en el mundo, pero una pregunta inesperada amenaza con cambiar todo otra vez. ¿Qué pasará si el pasado de Santiago regresa para reclamarlo? ¿Podrán Carmen y Eduardo enfrentar la posibilidad de perder a otro hijo? Síguenos para descubrir cómo esta familia aprende que el amor verdadero a veces significa estar dispuesto a dejarlo todo ir. La pregunta de Santiago sobre la posibilidad de que apareciera un miembro perdido de su familia había plantado una semilla de ansiedad en Carmen y Eduardo, que creció durante las siguientes semanas. ¿Qué pasaría si realmente aparecía alguien del pasado de Santiago? ¿Tenían derecho legal a mantenerlo con ellos? ¿Habían sido lo suficientemente cuidadosos con los aspectos legales de su nueva situación familiar? Deberíamos hablar con un abogado, le había sugerido Eduardo a Carmen una noche después de que Santiago se fuera a dormir. ¿Para qué? No hemos adoptado oficialmente a Santiago. Técnicamente, su tía Marta sigue siendo su tutora legal. Exactamente. ¿Qué pasa si ella cambia de opinión? ¿Qué pasa si decide que quiere llevárselo de vuelta? Era una posibilidad aterrorizante que ninguno de los dos había querido enfrentar completamente. El viernes de esa semana, durante la visita semanal de Santiago a su familia biológica, Carmen había decidido acompañarlo para tener una conversación seria con Marta sobre formalizar los arreglos de custodia. Marta, había comenzado Carmen después de que Santiago saliera a jugar con sus primos. Eduardo y yo hemos estado pensando que tal vez deberíamos hacer más oficial el arreglo de Santiago viviendo con nosotros. ¿Qué quiere decir con más oficial? Adopción legal. De esa manera, Santiago tendría seguridad completa.
Y ustedes también tendrían la tranquilidad de saber que siempre podrán verlo. Marta había mirado a Carmen con una expresión que era difícil de interpretar. ¿Y por qué es tan importante para ustedes tener papeles legales? Porque queremos que Santiago sienta que realmente pertenece con nosotros. Y porque si algo nos pasara, queremos asegurarnos de que esté protegido financieramente. ¿Pero eso significaría que ya no sería mi sobrino legalmente? Carmen se había dado cuenta de que no había considerado cómo esta conversación afectaría emocionalmente a Marta. Legalmente sería nuestro hijo, pero siempre sería su sobrino de corazón. Y querríamos escribir en todos los documentos que usted mantendría derechos de visita permanentes. Marta había estado callada por varios minutos, procesando lo que Carmen le estaba proponiendo. ¿Puedo preguntarle algo honesto? Cualquier cosa. ¿Ustedes realmente aman a Santiago o aman la idea de reemplazar a su hijo muerto? Era la pregunta más directa que alguien les había hecho, y Carmen había sentido como si le hubieran dado una bofetada. Al principio, había admitido Carmen lentamente. Probablemente amábamos la idea de tener a Gabriel de vuelta de alguna manera. Pero ahora no puedo imaginar amar más a Santiago si hubiera nacido de mi propio cuerpo. ¿Y qué pasa cuando Santiago haga cosas que Gabriel nunca habría hecho? Cuando tome decisiones diferentes, cuando tenga personalidad diferente. Ya ha hecho cosas que Gabriel nunca habría hecho, había respondido Carmen honestamente. Santiago es más resiliente, más independiente, más consciente del mundo real. Y amo esas diferencias. Marta había asintido lentamente. Está bien, pero quiero que Santiago también tenga voz en esta decisión. Esa tarde, los tres adultos habían llamado a Santiago para tener la conversación más importante de su joven vida. Santiago. Había comenzado Marta. Carmen y Eduardo quieren adoptarte oficialmente. ¿Sabes qué significa eso? Santiago había pensado cuidadosamente antes de responder. Significa que serían mis papás de verdad en los papeles también, no solo en mi corazón. Exacto. ¿Es eso lo que quieres? ¿Pero todavía podría visitarlos a ustedes? Siempre, había prometido Carmen. Esa sería parte del acuerdo. ¿Y podría seguir llevando el apellido de mi mami junto con el de ustedes? Carmen no había anticipado esa pregunta, pero inmediatamente había entendido su importancia. ¿Te gustaría llamarte Santiago Restrepo Herrera? Sí, para que mi mami siempre sea parte de mi nombre. Entonces eso es exactamente lo que haremos. Santiago había sonreído. Pero después había hecho otra pregunta que reveló la profundidad de su pensamiento. ¿Pero qué pasa si mi papá biológico aparece algún día? ¿Tendría derecho a llevarme con él? Carmen y Eduardo se habían mirado, dándose cuenta de que Santiago había estado pensando en las mismas posibilidades que los habían estado preocupando a ellos. Santiago, había dicho Marta gentilmente, tu papá nunca conoció a tu mami cuando estaba embarazada. Él se fue antes de saber que ibas a nacer. ¿Pero qué pasa si se entera y quiere conocerme? Entonces tendríamos que hablar sobre qué sería mejor para ti, había respondido Eduardo honestamente. Pero después de una adopción legal, nadie podría llevarte en contra de tu voluntad, ni siquiera si fuera mi papá de verdad. Tus papás de verdad somos nosotros, había dicho Carmen firmemente. Los papás de verdad son las personas que te cuidan, te aman, y están ahí cuando los necesitas todos los días. Santiago había parecido satisfecho con esa respuesta, y habían comenzado los trámites de adopción legal. 3 semanas después, mientras esperaban que se procesaran los documentos legales, recibieron una llamada que cambiaría todo. Era un martes por la tarde cuando sonó el teléfono de la casa. Carmen había contestado, esperando que fuera la abogada con noticias sobre los papeles de adopción. ¿Señora Carmen Herrera? Sí, habla Carmen. Mi nombre es Roberto Restrepo. Creo que ustedes conocen a mi hijo Santiago. Carmen había sentido como si el mundo se detuviera. La voz era masculina, joven, y tenía el mismo acento de Medellín que Santiago. ¿Su hijo? Soy el papá biológico de Santiago. Acabo de regresar a Colombia después de trabajar en Venezuela durante 2 años. Me enteré de que María murió y que Santiago está viviendo con ustedes. Carmen había sentido pánico puro. ¿Cómo? ¿Cómo se enteró? Marta me contactó. Me dijo que ustedes quieren adoptar a Santiago legalmente y pensó que yo debería saberlo. Carmen había mirado a Eduardo, quien había estado escuchando la conversación con creciente horror. ¿Qué? ¿Qué quiere de nosotros? Había logrado preguntar Carmen. Quiero conocer a mi hijo. Y quiero entender por qué una familia extraña está tratando de adoptarlo cuando él tiene un padre vivo. Usted abandonó a su madre cuando estaba embarazada, había dicho Carmen, sintiendo una furia protectora que no sabía que podía experimentar. Tenía 17 años y estaba asustado, había respondido Roberto. Pero ahora tengo 20, tengo trabajo y quiero hacer lo correcto. Hacer lo correcto habría sido estar ahí cuando Santiago nació, cuando María estaba enferma, cuando Santiago vivía en la calle.
Sé que cometí errores, pero sigo siendo su padre. La conversación había terminado con Roberto insistiendo en que quería ver a Santiago esa misma semana. Esa noche, después de que Santiago se fuera a dormir, Carmen y Eduardo habían tenido la conversación más difícil de su matrimonio. ¿Qué vamos a hacer?, había preguntado Carmen, llorando por primera vez desde que Santiago había llegado a sus vidas. No lo sé. Legalmente, él tiene derechos como padre biológico. Pero ¿qué hay de lo que es mejor para Santiago? ¿Qué hay de la estabilidad que hemos construido? No lo sé, había repetido Eduardo, sintiéndose completamente impotente. ¿Y si Santiago quiere irse con él? ¿Y si decide que prefiere estar con su padre de verdad? Era el miedo más profundo de Carmen, la posibilidad de que Santiago los eligiera a ellos solo porque no había tenido otras opciones. Al día siguiente, habían tenido que tener la conversación más difícil con Santiago. Santiago, había comenzado Carmen. Tenemos que contarte algo importante. Santiago había percibido inmediatamente la seriedad del momento. ¿Es algo malo? No sabemos si es malo o bueno, había admitido Eduardo. Tu papá biológico ha regresado a Colombia. Quiere conocerte. Santiago se había quedado completamente callado por varios minutos. ¿Mi papá biológico? ¿El que se fue antes de que yo naciera? Sí. Se llama Roberto y dice que estuvo trabajando en Venezuela pero que ahora quiere ser parte de tu vida. ¿Eso significa que tengo que irme a vivir con él? No tienes que hacer nada que no quieras hacer, había asegurado Carmen. Pero sí significa que probablemente deberías conocerlo para poder decidir qué quieres. ¿Ustedes quieren que lo conozca? Era una pregunta imposible de responder honestamente. Queremos que hagas lo que te haga más feliz, había dicho Eduardo cuidadosamente. ¿Pero ustedes estarían tristes si decido irme con él? Carmen no había podido contenerse más. Estaríamos devastados, había admitido. Pero también queremos que sepas que tienes opciones. Santiago había pensado durante mucho tiempo antes de hablar otra vez. ¿Puedo conocerlo aquí, con ustedes presentes? Por supuesto. ¿Y puedo decidir después de conocerlo? Puedes tomar todo el tiempo que necesites para decidir. La reunión se había programado para el sábado siguiente en la finca. Carmen había estado tan nerviosa que había vomitado 2 veces esa mañana. Cuando Roberto llegó, Carmen había entendido inmediatamente por qué María se había enamorado de él. Era un joven apuesto con los mismos ojos azules de Santiago y la misma sonrisa encantadora. Pero también era claramente muy joven, y Carmen pudo ver la incertidumbre en sus movimientos cuando caminó hacia la puerta. «Usted debe ser Carmen», había dicho extendiendo su mano nerviosamente. «Sí, pase, por favor». Cuando Santiago había visto a Roberto, su reacción había sido una mezcla de curiosidad y timidez. El parecido físico era innegable, pero no había habido el reconocimiento automático que a veces existe entre padres e hijos. «Hola, Santiago», había dicho Roberto suavemente. «Soy Roberto, soy tu papá». Santiago había mirado a Roberto durante un momento largo antes de responder. «Hola». El encuentro había sido incómodo pero civilizado. Roberto había traído regalos para Santiago, juguetes baratos pero escogidos con cuidado, y había intentado hacer conversación sobre los intereses del niño. «¿Te gusta la música?», había preguntado Roberto. «Sí, toco piano». «¿En serio?». «Yo también sé tocar un poco de guitarra». Santiago había mostrado interés por primera vez. «¿Podrías enseñarme?». «Me encantaría». Mientras Santiago y Roberto habían pasado la tarde conociéndose, Carmen y Eduardo habían observado desde la distancia, tratando de evaluar la dinámica entre padre e hijo. Roberto era claramente un buen joven que había cometido errores por inmadurez, no por maldad. Era gentil con Santiago, mostró interés genuino en su bienestar y parecía sinceramente arrepentido por haber estado ausente. «¿Dónde has estado viviendo?», le había preguntado Santiago durante la tarde. «En Venezuela, trabajando en una fábrica. Enviaba dinero a mi familia aquí, pero no sabía que tu mami había muerto hasta hace unas semanas. ¿Por qué no regresaste cuando nací?». Roberto había mirado hacia donde estaban sentados Carmen y Eduardo antes de responder. «Porque era muy joven y tenía miedo. Pensé que tu mami estaría mejor sin mí. ¿Pero ahora ya no tienes miedo?». «Todavía tengo miedo, pero ahora sé que estar asustado no es una buena razón para no estar con las personas que amas». Al final del día, cuando Roberto se preparaba para irse, Santiago había hecho una petición que sorprendió a todos. «¿Puedes regresar la próxima semana? Me gustaría conocerte más». «Me encantaría regresar», había respondido Roberto, claramente emocionado. Después de que Roberto se fuera, Santiago había sido inusualmente callado durante la cena. «¿Qué piensas sobre conocer a tu papá biológico?», él le había preguntado Carmen gentilmente. «Es extraño», había admitido Santiago. «Se parece a mí y es simpático. Pero no se siente como familia». «¿Cómo se siente?».
Se siente como conocer a un primo lejano o algo así. Eduardo había sentido un alivio enorme, pero también había sabido que era demasiado pronto para relajarse completamente. Durante las siguientes semanas, Roberto había visitado regularmente. Había llevado a Santiago a almorzar, habían ido al parque, y Roberto había cumplido su promesa de enseñarle guitarra básica. Pero Carmen había notado que Santiago siempre parecía aliviado cuando regresaba a casa después de sus salidas con Roberto. ¿Cómo la pasas con Roberto? Él le había preguntado una tarde. Bien, había respondido Santiago. Él es muy simpático y me cuenta historias de mi mami cuando eran jóvenes. ¿Pero qué? Siento que hay un pero en tu voz. Santiago había sonreído. Carmen lo conocía muy bien, pero cuando estoy con él siento como si fuera actuando, como si tuviera que ser el Santiago que él espera que sea. ¿Y cómo es eso diferente de estar aquí? Aquí puedo ser cualquier Santiago que quiera ser en cualquier momento. Y ustedes me aman igual. Después de un mes de visitas regulares, Roberto había tomado una decisión que cambiaría todo nuevamente. Santiago había dicho durante una de sus visitas: he estado pensando mucho sobre nuestra situación. ¿Qué tipo de pensando? He decidido que quiero que vengas a vivir conmigo. Santiago se había quedado helado. ¿A vivir contigo? Sí. Conseguí un apartamento pequeño y tengo un trabajo estable. Podemos ser una familia de verdad. Pero ¿qué pasa con Carmen y Eduardo? Ellos han sido muy buenos contigo, pero yo soy tu papá de verdad. Perteneces conmigo. Santiago había mirado hacia la casa donde Carmen y Eduardo estaban esperando, sin saber que Roberto estaba haciendo esta propuesta. ¿Tengo que decidir ahora? No tienes que decidir ahora, pero sí necesito una respuesta pronto. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre. Esa noche Santiago había ido a la habitación de Carmen y Eduardo a las 11 de la noche. ¿Podemos hablar? Por supuesto, mi amor. Santiago había subido a la cama con ellos, algo que no había hecho desde sus primeras noches en la finca. Roberto quiere que vaya a vivir con él. Carmen había sentido como si le hubieran arrancado el corazón. ¿Y tú qué quieres? No lo sé. Él es mi papá de verdad. Santiago, había dicho Eduardo cuidadosamente. ¿Qué significa para ti papá de verdad? Santiago había pensado durante mucho tiempo. Supongo que significa la persona que te hizo. ¿Pero esa es la única definición de papá? No lo sé. ¿Cuáles son las otras definiciones? Carmen había respirado profundo. Un papá también puede ser la persona que te cuida cuando estás enfermo, que te ayuda con tu tarea, que te enseña cosas importantes sobre la vida. ¿Y la persona que está ahí cuando tienes pesadillas? Había agregado Eduardo. ¿Y la persona que conoce tu comida favorita y cómo te gusta que te corten el cabello? Y había continuado Carmen. Santiago había asintido lentamente. ¿Y la persona que te ama incluso cuando haces cosas malas? Exacto. Entonces, había dicho Santiago lentamente, Roberto es mi papá biológico, pero ustedes son mis papás de corazón. ¿Y cuál es más importante para ti? Ace había preguntado Eduardo. Santiago había abrazado a ambos antes de responder. Los papás de corazón, porque el corazón es donde vivo realmente. Al día siguiente, Santiago había tomado la decisión más valiente de su joven vida. Santiago debe elegir entre la sangre y el corazón, entre su pasado biológico y su futuro elegido. Su decisión sorprenderá a todos y demostrará que la familia verdadera se construye con amor, no con genética. ¿Qué precio estarán dispuestos a pagar Carmen y Eduardo por el amor verdadero? Síguenos para descubrir el final extraordinario de esta historia que redefine lo que significa ser familia. La conversación que Santiago tendría con Roberto sería una de las más maduras y difíciles que un niño de 6 años podría enfrentar. Carmen y Eduardo habían insistido en estar presentes, no para influir en su decisión, sino para apoyarlo emocionalmente durante el proceso. Roberto había llegado esa tarde esperando una respuesta positiva. Había traído una mochila pequeña llena de planes y promesas sobre la vida que construirían juntos. ¿Ya pensaste en mi propuesta? Le había preguntado a Santiago con una sonrisa optimista. Santiago había mirado a Carmen y Eduardo, quienes le habían dado un asentimiento de ánimo antes de hablar. Sí. He pensado mucho. ¿Y qué decidiste? Santiago había respirado profundo, mostrando una madurez que conmovió a todos los adultos presentes. Roberto, creo que eres una buena persona. Y me gusta conocerte porque eres parte de la historia de mi mami. Pero siento que hay un pero en tu voz, había dicho Roberto, ecoando las mismas palabras que Carmen había usado semanas antes. Pero yo ya tengo una familia, había continuado Santiago con voz clara y segura. Carmen y Eduardo son mis papás del corazón. Y este es mi hogar. Roberto había sentido como si le hubieran dado un golpe físico. Pero Santiago, yo soy tu padre de verdad. Tenemos la misma sangre. Tener la misma sangre no te convierte en familia,
había respondido Santiago con una sabiduría que había aprendido en la calle. La familia son las personas que están contigo en los momentos difíciles. Pero yo quiero estar contigo ahora. Quiero compensar el tiempo perdido. Santiago había considerado esto cuidadosamente. ¿Puedes visitarme a veces, como un amigo especial que también es mi papá biológico? Roberto había luchado visiblemente con emociones conflictivas. La decepción, la comprensión y finalmente algo que parecía alivio. ¿Tú serías feliz con ese arreglo? Sí, porque entonces podría conocerte sin tener que dejar a las personas que amo. ¿Y ustedes? Había preguntado Roberto mirando a Carmen y Eduardo. ¿Estarían dispuestos a permitir que yo sea parte de la vida de Santiago de esa manera? Por supuesto, había respondido Carmen inmediatamente. Santiago tiene derecho a conocer su historia biológica y mantener esa conexión contigo. Pero, había agregado Eduardo gentilmente, también esperamos que respetes que esta es su familia principal. Roberto había asintido lentamente. Creo que tal vez esto es mejor para todos. Yo no estoy realmente listo para ser padre de tiempo completo, pero sí quiero conocer a mi hijo y ser parte de su vida. ¿Entonces podemos ser como una familia extendida? Y había preguntado Santiago esperanzadamente. Sí, había sonreído Roberto por primera vez en toda la conversación. Como una familia extendida. Los meses siguientes habían sido de ajuste y construcción de esta nueva dinámica familiar. Roberto visitaba cada 2 semanas, a veces llevaba a Santiago a almorzar, otras veces simplemente pasaban tiempo en la finca tocando guitarra juntos. Carmen había observado fascinada cómo Santiago manejaba estas dos relaciones completamente diferentes. Con Roberto era curioso sobre su historia familiar y disfrutaba aprendiendo sobre su madre cuando era joven. Con Carmen y Eduardo era simplemente su hijo, cómodo y seguro en el amor incondicional que habían construido. ¿Alguna vez te confunde tener 2 tipos de papás?, le había preguntado Carmen una tarde. No, había respondido Santiago pensativamente. Es como tener abuelos y papás. Son diferentes tipos de amor, pero ambos son importantes. Durante este tiempo, los trámites de adopción habían continuado, ahora con el consentimiento formal de Roberto. Había sido una decisión difícil para él, pero había reconocido que era lo mejor para Santiago. Yo voy a firmar los papeles, le había dicho a Santiago durante una de sus visitas, porque quiero que tengas la seguridad legal de pertenecer completamente a tu familia elegida. ¿Pero eso significa que ya no serás mi papá biológico? Siempre seré tu papá biológico, pero Carmen y Eduardo serán tus papás legales. Y eso está bien, porque ellos pueden darte cosas que yo todavía no puedo dar. El día de la adopción formal había sido emotivo para todos. Santiago había insistido en que Roberto estuviera presente como testigo, creando un momento único donde su familia biológica y adoptiva se unieron para celebrar su futuro. Santiago Restrepo Herrera, había dicho el juez cuando finalizaron los documentos. Oficialmente, ahora eres hijo de Carmen y Eduardo Herrera, con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva. Santiago había sonreído brillantemente y había abrazado a Carmen y Eduardo. Después había caminado hacia Roberto y lo había abrazado también. Gracias por dejarme elegir mi familia, le había susurrado. Gracias por incluirme en ella, había respondido Roberto con lágrimas en los ojos. 6 meses después, Santiago había organizado algo que sorprendió a todos los adultos en su vida. Había anunciado que quería hacer un pequeño concierto en la finca para todas las personas que formaban parte de su familia extendida. Quiero cantar para todos ustedes, había explicado, para agradecer por todo el amor que me han dado. La tarde del concierto, el jardín de la finca se llenó de una mezcla ecléctica de personas. Carmen y Eduardo con sus amigos más cercanos, Marta con todos sus hijos, Roberto con su nueva novia, los maestros de música de Santiago y algunos de sus compañeros del Colegio Esperanza. Santiago había preparado un repertorio que contaba la historia de su vida a través de canciones. Comenzó con una canción que había aprendido de su madre, continuó con una pieza clásica que había estado practicando con sus maestros y terminó con una canción original que había compuesto sobre encontrar familia en lugares inesperados. Esta última canción se llama Ángeles en la Tierra. Había anunciado Santiago desde el pequeño escenario que Eduardo había construido para la ocasión. La escribí sobre todas las personas que me han cuidado cuando más lo necesitaba. Mientras Santiago cantaba, Carmen había mirado alrededor del jardín y había visto algo hermoso. Una comunidad diversa de personas unidas por el amor hacia un niño extraordinario. No era la familia nuclear tradicional que habían imaginado cuando Gabriel estaba vivo, pero era algo más rico y complejo. La letra de la canción de Santiago había hecho llorar a todos los presentes. Hay ángeles que vuelan en el cielo azul, pero también hay ángeles aquí. Son las personas que te dan amor cuando tu corazón está gris. Mi mami fue mi primer ángel, me enseñó a cantar y amar.
Ahora tengo muchos ángeles que me ayudan a caminar. Algunos ángeles te encuentran cuando estás perdido en la calle. Otros ángeles te eligen para que nunca falles. Mi familia es de muchos colores, diferentes historias, mismo amor. Todos son mis ángeles guardianes, y les canto esta canción. Cuando Santiago terminó de cantar, hubo un silencio emocional antes de que todos comenzaran a aplaudir. Carmen había visto que no era la única llorando. Prácticamente todos los adultos presentes estaban emocionados. Santiago, había dicho Eduardo cuando el aplauso se calmó. Esa canción fue la cosa más hermosa que he escuchado en mi vida. ¿De verdad? De verdad. Y creo que Gabriel estaría muy orgulloso de su hermano menor. Era la primera vez que alguien había referido a Santiago como hermano de Gabriel. Y Santiago había sonreído con una alegría pura. ¿Puedo contarles algo?, había dicho Santiago al micrófono, dirigiéndose a todos los invitados. Todos habían asentido. Al principio, cuando vine a vivir aquí, pensé que Carmen y Eduardo me querían porque me parecía a Gabriel. Y tal vez eso era verdad al principio. Carmen había sentido pánico momentáneo, preguntándose si Santiago iba a expresar resentimiento sobre esto. Pero después me di cuenta de que el parecerse a Gabriel no fue la razón por la que me amaron. Fue la excusa que el universo usó para que nos encontráramos. Carmen había comenzado a llorar otra vez, pero esta vez de pura alegría, porque ahora sé que me aman por ser Santiago, no por parecerme a otra persona. Y eso es lo que hace que una familia sea real. Después del concierto, mientras todos compartían una cena comunitaria en el jardín, Carmen había tenido una conversación con la tía Marta que había puesto todo en perspectiva. ¿Alguna vez te arrepientes de haber dejado que Santiago viniera a vivir con nosotros?, le había preguntado Carmen. Nunca, había respondido Marta firmemente. Míralo, está floreciendo de maneras que nunca habría podido en mi casa. ¿Pero no extrañas tenerlo contigo? Por supuesto que lo extraño. Pero ser madre, o tía, a veces significa hacer lo que es mejor para el niño, no lo que es más fácil para ti. ¿Y crees que hicimos lo correcto al adoptarlo? Marta había mirado hacia donde Santiago estaba enseñando a sus primos cómo tocar unas notas básicas en el piano. Creo que ustedes se salvaron mutuamente, había dicho finalmente. Santiago necesitaba una familia estable, y ustedes necesitaban recordar cómo ser una familia. Esa noche, después de que todos los invitados se fueran, Carmen, Eduardo y Santiago se habían sentado en el gazebo donde todo había comenzado con las primeras lecciones de piano. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?, y había dicho Santiago acostado en el pasto mirando las estrellas. ¿Qué? Al principio pensé que ustedes me estaban salvando a mí, pero ahora creo que yo también los estaba salvando a ustedes. Carmen y Eduardo se habían mirado por encima de la cabeza de Santiago, reconociendo la profunda verdad de esas palabras. ¿Cómo sabías que necesitábamos ser salvados?, había preguntado Eduardo. Porque reconozco la tristeza, había respondido Santiago simplemente. Cuando vives en la calle, aprendes a ver cuando las personas están rotas por dentro, aunque tengan casas grandes. ¿Y ahora ya no estamos rotos? Ahora estamos rotos y reparados al mismo tiempo, había dicho Santiago con la sabiduría de alguien que había experimentado pérdida y renovación, como un florero que se rompe pero que lo pegan con oro. Las grietas siguen ahí, pero ahora son parte de la belleza. Carmen había reconocido la referencia al arte japonés del kintsugi, aunque estaba segura de que Santiago no conocía el término técnico, pero había capturado perfectamente el concepto, que algo roto y reparado con amor puede ser más hermoso que algo que nunca se había roto. Un año después, Santiago había ganado su primer concurso regional de música. En su discurso de aceptación, había agradecido a mi familia del corazón y mi familia de sangre, porque me enseñaron que el amor no viene en una sola forma. Roberto había estado en el público, aplaudiendo con orgullo, pero sin el dolor de no ser reconocido como el padre principal. Había encontrado su propio lugar en la vida de Santiago, uno que era significativo pero no abrumador. Carmen y Eduardo habían establecido una fundación en memoria de Gabriel que ayudaba a niños en situaciones similares a la que había enfrentado Santiago. Santiago había insistido en ser voluntario en la fundación, usando su experiencia para ayudar a otros niños a navegar el sistema de cuidado familiar. ¿Alguna vez extrañas tu vida de antes?, le había preguntado un niño nuevo en la fundación durante una de las sesiones de música terapia que Santiago dirigía. Extraño a mi mami todos los días, había respondido Santiago honestamente, pero no extraño la incertidumbre de no saber dónde iba a dormir o si iba a tener comida. ¿Pero no es raro vivir con gente rica? Al principio sí, pero después te das cuenta de que la riqueza real no es el dinero, es tener personas que te aman sin condiciones. En la tarde de su 7º cumpleaños, Santiago había hecho una petición especial. Quería visitar el semáforo donde Carmen y Eduardo lo habían encontrado por primera vez. ¿Por qué quieres ir ahí?,
Oh, había preguntado Carmen, preocupada de que fuera una experiencia traumática. Porque quiero agradecer a ese lugar, había explicado Santiago. Si no hubiera estado cantando ahí ese día, nunca habríamos sido familia. Cuando llegaron al semáforo, Santiago había sacado su guitarra pequeña, un regalo de Roberto, y había cantado la misma canción que había estado cantando el día que se conocieron. Pero esta vez su voz tenía una calidad diferente. Seguía siendo pura y angelical, pero ahora también tenía la confianza de alguien que sabe que es amado. Mientras Santiago cantaba, Carmen había visto su reflejo en la ventana del auto y se había dado cuenta de algo sorprendente. Por primera vez en años, tenía una sonrisa genuina en su rostro, no la sonrisa educada que había estado fingiendo desde la muerte de Gabriel. ¿En qué piensas?, le había preguntado Eduardo. Estoy pensando que Gabriel nos envió a Santiago, había respondido Carmen. No para reemplazarlo, sino para enseñarnos que nuestro amor no murió con él. Solo estaba esperando a la persona correcta para crecer otra vez. ¿Crees que Gabriel estaría feliz con nuestra familia nueva? Creo que Gabriel habría sido el primero en hacer que Santiago se sintiera bienvenido. Cuando Santiago terminó de cantar, un pequeño grupo de personas se había reunido alrededor de ellos. Algunos dejando dinero en la funda de la guitarra sin que Santiago se lo pidiera. ¿Qué hacemos con este dinero?, ella había preguntado Santiago. Es tuyo, había dicho Eduardo. Lo ganaste con tu talento. Santiago había contado el dinero cuidadosamente y después había caminado hacia un niño pequeño que había estado observando desde la distancia. ¿Tienes hambre?, le había preguntado Santiago al niño. El niño había asentido tímidamente. Santiago le había dado todo el dinero. Compra comida para ti y tu familia. ¿Por qué hiciste eso?, le había preguntado Carmen mientras caminaban de vuelta al auto. Porque alguien me enseñó que cuando tienes más de lo que necesitas, compartes con quien tiene menos. ¿Quién te enseñó eso? Mi mami. Y ustedes también me lo enseñaron, aunque tal vez no se dieron cuenta. Esa noche, mientras Santiago dormía pacíficamente, en su cama, la misma cama donde había pasado su primera noche aterrizada en la finca, Carmen y Eduardo habían reflexionado sobre el milagro extraordinario que había transformado sus vidas. ¿Te das cuenta de que Santiago nos salvó de nosotros mismos?, había dicho Eduardo. ¿Cómo? Estábamos tan perdidos en nuestro dolor que habíamos olvidado cómo vivir. Santiago nos recordó que amar otra vez no significa traicionar la memoria de Gabriel, y nos enseñó que la familia puede crearse, no solo nacer, había agregado Carmen. ¿Crees que somos mejores padres para Santiago de lo que habríamos sido para Gabriel si hubiera vivido? Era una pregunta compleja que Carmen había considerado antes. Creo que somos padres diferentes, había respondido finalmente. Gabriel nos habría enseñado sobre la alegría inocente y los sueños sin límites. Santiago nos enseñó sobre la resistencia, la gratitud y que el amor puede florecer incluso después de la pérdida más profunda. ¿Y cuál es mejor? Ninguno es mejor. Ambos eran necesarios para convertirnos en las personas que somos ahora. 5 años después, cuando Santiago tenía 12 años, escribió una composición para la clase de español que resumió perfectamente la extraordinaria jornada de su familia. La composición se titulaba Mi familia del universo y comenzaba así. Hay personas que creen que la familia es solo la gente que comparte tu sangre, pero yo he aprendido que la familia verdadera es la gente que comparte tu corazón. Mi familia del universo incluye a mi mami que está en el cielo, mi papá Roberto que me visita y me enseña guitarra, mi tía Marta y mis primos que me recuerdan de dónde vengo, y mis papás del corazón Carmen y Eduardo que me enseñaron que el amor no tiene límites. También incluye a mi hermano Gabriel, que nunca conocí pero que siento cerca cuando toco el piano. Él fue el ángel que preparó el camino para que yo encontrara mi hogar. Mi familia me enseñó que los milagros no siempre llegan como esperamos. A veces llegan disfrazados de tragedias y solo después entendemos que eran regalos del universo. La profesora había leído la composición en voz alta a toda la clase y varios estudiantes habían llorado al escucharla. Después había llamado a Carmen para contarle sobre el impacto que había tenido. Santiago tiene una sabiduría excepcional para su edad, le había dicho la profesora, y una comprensión del amor y la familia que muchos adultos nunca desarrollan. Ha tenido maestros excepcionales, había respondido Carmen, comenzando con su madre biológica y continuando con todas las personas que han elegido amarlo. En el 10º aniversario del día que se conocieron en el semáforo, Santiago organizó una celebración especial. Ahora tenía 16 años y había crecido hasta convertirse en un joven talentoso que había ganado múltiples concursos musicales y que había sido aceptado en un programa de música prestigioso para estudiar composición. Quiero hacer algo especial este año, les había dicho a Carmen y Eduardo. Quiero que regresemos al semáforo, pero esta vez quiero
cantar una canción nueva. La canción que había compuesto se llamaba El semáforo de los milagros y contaba la historia completa de cómo una coincidencia imposible se había convertido en el fundamento de una familia extraordinaria. Cuando llegaron al semáforo, ahora modernizado pero todavía funcional, Santiago había montado un pequeño equipo de sonido. Roberto había venido con su esposa y su hijo pequeño. Marta había traído a sus hijos ya adolescentes y varios amigos de la fundación habían venido a escuchar. Pero lo más sorprendente había sido ver que algunas de las mismas personas que habían presenciado las primeras actuaciones de Santiago en ese lugar habían regresado, atraídas por la noticia de que el niño cantor había crecido y regresaba a celebrar. Esta canción es para todas las personas que creen que los milagros son cosas que solo pasan en los cuentos de hadas. Había anunciado Santiago antes de comenzar a tocar. Mientras Santiago cantaba, Carmen había mirado alrededor del grupo diverso que se había reunido. Familias de todos los niveles socioeconómicos, niños que habían sido ayudados por su fundación, personas que habían sido tocadas por la historia de Santiago a través de los años. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Él le había susurrado a Eduardo durante una pausa en la canción. ¿Qué? Santiago no solo nos enseñó a ser una familia otra vez, nos enseñó a ser una comunidad. Era verdad. La historia de Santiago había inspirado a docenas de familias a considerar la adopción. Había motivado a la ciudad a mejorar sus programas para niños en situaciones vulnerables y había demostrado que el amor puede trascender todas las barreras sociales y económicas. Cuando Santiago terminó su canción, hubo un silencio emocional antes de que comenzara el aplauso. Pero lo que siguió fue aún más hermoso. Espontáneamente, las personas en la audiencia comenzaron a compartir sus propias historias de pérdida, familia y segunda oportunidades. Una mujer mayor contó cómo había adoptado a su nieta después de que su hija muriera en un accidente. Un hombre joven habló sobre cómo había encontrado una nueva familia después de salir de casa por ser gay y ser rechazado por sus padres biológicos. Niños de la fundación compartieron sus propias historias de encontrar amor en lugares inesperados. ¿Ven? Había dicho Santiago cuando las historias terminaron. Los milagros están pasando todo el tiempo. Solo tenemos que estar dispuestos a reconocerlos. Mientras manejaban de vuelta a casa esa noche, Carmen había reflexionado sobre el increíble viaje que había comenzado con una simple frase. Mira, es el doble exacto de nuestro ángel fallecido. ¿Alguna vez imaginaste que esa tarde en el tráfico cambiaría nuestras vidas para siempre? Él le había preguntado a Eduardo. Nunca, había admitido Eduardo. Pero ahora entiendo que no fue coincidencia. Santiago tenía razón desde el principio. Gabriel nos envió a Santiago. ¿Pero no para reemplazarlo? No, para expandir nuestra capacidad de amar. Para enseñarnos que el corazón humano no tiene límites cuando se trata de familia. Santiago, ahora casi un adulto, pero todavía su pequeño milagro, había estado escuchando desde el asiento trasero. ¿Saben qué es lo más hermoso de nuestra historia? Había dicho, ¿qué, mi amor? Que nunca realmente termina. Cada día escribimos un capítulo nuevo de lo que significa ser familia. Y tenía razón. La historia que había comenzado con dolor, pérdida y una coincidencia imposible había evolucionado hasta convertirse en una celebración continua de que el amor verdadero no conoce fronteras, que la familia se elige tanto como se hereda, y que los milagros más extraordinarios a menudo llegan disfrazados de encuentros ordinarios. Santiago creció hasta convertirse en un compositor reconocido internacionalmente, pero nunca se olvidó de sus raíces. Cada concierto que daba incluía al menos una canción sobre familia adoptiva o niños en necesidad. Carmen y Eduardo envejecieron rodeados no solo de Santiago y su eventual familia propia, sino de docenas de niños cuyas vidas habían sido tocadas por su fundación. Roberto se convirtió en una presencia constante pero cómoda en sus vidas, eventualmente casándose y teniendo otros hijos que consideraban a Santiago su hermano mayor. Marta vio a todos sus hijos graduarse de universidades pagadas parcialmente por la generosidad continua de Carmen y Eduardo. Pero tal vez lo más hermoso de todo fue que Gabriel nunca fue olvidado. Su memoria se había convertido en la inspiración para crear más amor, no en un obstáculo para amar otra vez. En el jardín de la finca, junto al piano donde Santiago había aprendido a tocar, había una pequeña placa que decía, en memoria de Gabriel Herrera, cuyo amor hizo posible que esta familia encontrara a Santiago. Y cada año, en el aniversario de la muerte de Gabriel, toda la familia, biológica, adoptiva y elegida, se reunía para celebrar no la muerte, sino la vida que había florecido a partir de ella. Si esta historia tocó tu corazón y te recordó que los milagros más extraordinarios están esperando en los lugares más inesperados, compártela con alguien que necesite creer en segundas oportunidades.
Dale like si crees que el amor verdadero puede sanar cualquier herida y que la familia se construye con el corazón, no solo con la sangre. Síguenos para más historias que celebran el poder transformador del amor incondicional y nos recuerdan que cada final puede ser el comienzo de algo aún más hermoso. Porque en un mundo donde a veces parece que los milagros son imposibles, historias como la de Santiago, Carmen y Eduardo nos prueban que el amor siempre encuentra una manera. ¿Cuál es tu historia de familia elegida? ¿Quién ha sido tu Santiago o tu Carmen y Eduardo? Comparte en los comentarios y creemos juntos una comunidad que celebra todas las formas hermosas en que el amor se manifiesta en nuestras vidas.